¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan simple como un hongo puede transformarse en una obra maestra? Desde granjas subterráneas hasta procesos que parecen magia, hoy descubrirás 20 objetos sorprendentes hechos de formas que desafían toda lógica. Número 20. Cría de serpientes. El miedo a las serpientes es algo natural. Es decir, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la mordedura de una serpiente venenosa probablemente significaba la muerte. Incluso con los antivenenos modernos y toda la atención médica disponible hoy en día, todavía hay una cantidad desmesurada de muertes por mordeduras de serpiente cada año. Se estima que se encuentran entre 80 y 1.410 y más de 137.000. Y esas son, en realidad, una fracción de los 5,4 millones de personas que son mordidas por serpientes anualmente. Así que, como especie, normalmente nos empeñamos en evitar las serpientes y no en generar más. Si les tienes miedo a las serpientes, este es el lugar que te va a dar mucha pesadilla. Es una granja de serpientes en China. Sé que suena loco, pero es real. Y se puede ganar mucho dinero en el negocio de las serpientes. Muchísimo dinero. En 2018, eran aproximadamente 12 millones al año para una granja de serpientes en un pequeño pueblo de la provincia china de Zhejiang. Número 19. Hongos. Los hongos son un tipo de hongo. Los fragmentos que se ven y se comen son los cuerpos fructíferos carnosos de especies específicas de hongos. Estas son las partes que están por encima de la tierra y que se pueden ver bajo tierra. Hay mucho más en juego. Los hongos parecen crecer muy rápido, casi de la noche a la mañana. Por eso decimos que algo está proliferando si crece rápido. Pero el cuerpo fructífero inicial que aparece es diminuto. Una vez formado, podrán absorber mucha agua y expandirse con bastante rapidez. Y esto es un poco ilusorio, ya que las células que se hinchan llevan allí en miniatura muchos días. Solo que aún no eran visibles, aunque parecieron surgir de la nada. ¡Qué fascinante! Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Tatuajes electrónicos en la piel. Los tatuajes electrónicos o tatuajes E son dispositivos ultrafinos y flexibles que se adhieren a la piel. Estos dispositivos tienen sensores en su interior capaces de transmitir datos fisiológicos de forma inalámbrica. Además, pueden monitorizar una gran variedad de funciones corporales interesantes, desde impulsos eléctricos hasta la composición química del sudor. Genial. Se trata de un tipo de tecnología portátil, pero a diferencia de los dispositivos rígidos tradicionales, estos tatuajes electrónicos se ajustan y se mueven con la superficie de la piel, lo que significa que se puede realizar un monitoreo continuo sin molestias para quien los lleva. Su uso se ha explorado principalmente en el ámbito médico, donde hasta ahora se ha descubierto que los tatuajes electrónicos probablemente sean útiles para el monitoreo no invasivo de la salud. Pero no todo es tan sencillo y estos dispositivos son bastante difíciles de manejar. Para empezar, actualmente no existe un estándar en los procesos de fabricación. Esto significa que tampoco hay garantías de calidad ni de seguridad. Diría que algo que se adhiere literalmente al cuerpo y es capaz de recopilar y enviar datos sobre ti, probablemente debería haber sido probado exhaustivamente y contar con todas las garantías de seguridad y calidad antes de ponértelo. Pero qué sé yo. Además, nadie puede asegurar que cumplan con los requisitos de privacidad ni que los materiales con los que están hechos sean realmente seguros para el uso a largo plazo en la piel humana. Por ahora, no es una idea brillante. Número 17. Bicicletas de bambú. El concepto de bicicletas de bambú no es nuevo. En 1894, la Bamboo Cycle Company de Inglaterra presentó la primera bicicleta de bambú al público, pero no se popularizó debido al aumento del uso y la disponibilidad de metales industriales como el acero y el aluminio. Hoy en día, nos entusiasman las llamadas opciones sostenibles, pero la sostenibilidad no se basa en aumentar el consumo y reemplazar todo con bambú. Quizás se deba intentar usar lo que ya existe en lugar de reemplazarlo. Puede sonar revolucionario, pero reemplazar cosas que aún funcionan, existen y ya se han fabricado es una opción más sostenible que generar residuos al fabricar un producto nuevo, incluso si es de bambú.
El bambú se usa para prácticamente todo, desde sujetadores hasta papel higiénico y bicicletas. Y si bien es cierto que crece rápido y se descompone a diferencia del plástico, no es un material milagroso. Además, requiere espacio para su cultivo y fábricas para su procesamiento. Y el aumento de su uso y demanda corre el riesgo de que se cree un monocultivo. Es popular para la fabricación de bicicletas porque, al parecer, el bambú tiene una mayor relación resistencia-peso que el acero y una buena resistencia al impacto en comparación con la fibra de carbono. También posee ciertas propiedades de amortiguación de vibraciones para una conducción más suave, ya que absorbe los impactos de la carretera con mayor eficacia que algunos materiales tradicionales. Número 16. Ropa de grafeno. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una red bidimensional. La idea es que este material se esté integrando en la fabricación de ropa. Quienes se muestran entusiastas afirman que esto hace que las prendas sean más duraderas y también permite incorporar otras funcionalidades. ¿Pero qué tipo de función necesitas que tenga tu ropa? Bueno, ¿te mantiene caliente o te ayuda a mantenerte fresco? Entonces funciona. Han creado este nuevo material y afirman que es seguro para su uso en contacto con la piel humana. Aparentemente, el nanomaterial en estas cantidades es adecuado, pero cuando aumenta, se vuelve más problemático. De hecho, desconocen los efectos de la exposición prolongada a grandes cantidades. En fin, probablemente digan eso del algodón o lo que sea ahora, ¿no? ¿Verdad? Claro. El grafeno es el material predilecto actualmente debido a su gran conductividad térmica. Y al incorporarse a tejidos, el grafeno mejora la retención y distribución del calor. Aparentemente, también posee una resistencia mecánica notable, por lo que los textiles fabricados de esta manera son más resistentes al desgaste. Al reforzar los tejidos con grafeno, los fabricantes pueden producir ropa que resiste mayor tensión y prolonga su vida útil. Eso es lo que dicen, al menos. Lo que realmente está sucediendo es que es posible usar este material para incorporar los llamados textiles inteligentes. Estos serían capaces de monitorizar parámetros de salud y, al parecer, los tejidos con grafeno pueden detectar señales fisiológicas, lo que permite el desarrollo de ropa que monitoriza los signos vitales o identifica anomalías de salud. Otra forma de monitorizar a los humanos, como si fueran computadoras, y recopilar una gran cantidad de datos. ¿De verdad necesitas una camiseta que te marque el sudor? Número 15. Cuero de cactus. El cuero de cactus es un material que se desarrolla a partir de las hojas maduras del nopal, es decir, la tuna. Se trata de un material vegetal muy de moda, la palabra de moda actual, que muchos afirman que ofrece una amplia gama de beneficios ambientales y funcionales, muchos de los cuales probablemente ni siquiera sabíamos que necesitábamos. La producción de cuero de cactus comienza con la cosecha de las pencas maduras, que se limpian, muelen y se secan al sol de 3 a 5 días. Después, se extraen las fibras de las pencas secas y se mezclan con productos químicos para formar una especie de bioresina. Esta resina se aplica a un material base, generalmente algodón o poliéster, para crear el producto final similar al cuero. El cuero de cactus es elogiado por su supuesto mínimo impacto ambiental. El cactus de Nepal prospera en regiones áridas y requiere mucha menos agua que los cultivos tradicionales, absorbiendo la humedad de la atmósfera sin necesidad de riego. Además, consideran que el proceso de cultivo no implica herbicidas ni pesticidas y que el cactus continúa creciendo incluso después de la cosecha, lo que permite a los productores presumir de su ciclo de vida sostenible. Pero cuando se utiliza exclusivamente para bienes de consumo de lujo, es necesario seguir preguntándose qué es realmente la sostenibilidad. ¿Es solo otra técnica de venta? ¿Es más sostenible comprar menos? ¿La sostenibilidad realmente consiste en usar lo ya hecho en lugar de crear algo nuevo? Las innovaciones pueden ayudar a largo plazo, pero comprender el problema del consumo y los factores económicos que impulsan la fabricación y venta de productos es más importante ahora mismo. Así que todos deberían seguir haciéndose preguntas. Número 14. Lámparas de sal. Las lámparas de sal del Himalaya se tallan a partir de cristales de sal rosa, originarios de regiones cercanas al Himalaya.
Estos artículos han ganado popularidad tanto como artículos decorativos como supuestos potenciadores de la salud. Como con toda esta basura del bienestar, prácticamente no hay ningún beneficio tangible ni comprobado en tener una lámpara hecha de sal. Pero hay mucha gente que las vende y te dirá con gusto que estas lámparas pueden purificar el aire interior, aliviar los síntomas de las alergias, mejorar el estado de ánimo y mejorar la calidad del sueño. ¿Una lámpara mágica? Me pregunto si también tiene un genio que concede deseos. Sus defensores sugieren que las lámparas de sal del Himalaya emiten iones negativos que se cree que purifican el aire neutralizando contaminantes y alérgenos. Suena a disparate, pero bueno. Si bien algunos estudios en animales han explorado los efectos de la exposición a las lámparas de sal en el metabolismo de la serotonina, estos hallazgos aún no se han replicado de forma concluyente en estudios con humanos. Y, curiosamente, la emisión de iones negativos de las lámparas de sal es tan mínima en comparación con otras fuentes naturales, como cascadas o bosques, que la probabilidad de un impacto significativo en la calidad del aire o la salud es extremadamente improbable. Menuda sorpresa. Número 13. Vodka de carbono negativo. El vodka de carbono negativo supuestamente es el esfuerzo de la industria de las bebidas espirituosas por reducir los niveles de dióxido de carbono atmosférico mediante diferentes métodos de producción. Menudo éxito. Afirman que al transformar el CO2 en etanol, estos vodkas no solo ofrecen una experiencia de bebida súper divertida y distintiva, sino que también contribuyen a la sostenibilidad ambiental. Y vaya si lo hacen. Air Company, una startup con sede en Nueva York y por lo tanto dedicada a salvar el planeta y no a aprovechar las tendencias actuales hacia la supuesta sostenibilidad y la basura ecológica, ha estado a la vanguardia de este movimiento. Tienen una tecnología patentada que utilizan para capturar las emisiones de CO2 y convertirlas en etanol, el componente principal del vodka Air. El proceso implica un sistema de destilación patentado que transforma el dióxido de carbono de la atmósfera en etanol, dando como resultado una bebida sin impurezas y con huella de carbono negativa. Delicioso. Etanol. ¿Sabías que antes lo usaban en los coches como combustible? Afirman que cada botella de vodka Air elimina, según se informa, medio kilo de CO2 de la atmósfera. Así que puedes estar orgulloso de que tu alcoholismo contribuya a los esfuerzos para reducir el cambio climático. Además, el problema aquí es el vodka. Sin duda, el vodka. Número 12. Órganos humanos con impresión 3D. La bioimpresión 3D, una idea novedosa y con un toque de ciencia ficción, busca generar un gran impacto en el campo del trasplante de órganos. Esta tecnología consiste en la construcción capa a capa de tejidos biológicos utilizando biotintas compuestas de células vivas y biomateriales. Si tiene éxito, podría ayudar a mejorar las posibilidades de vida de las personas que necesitan desesperadamente un trasplante de órganos, pero que se enfrentan a escasez y largas listas de espera para recibir tratamiento. O podría ser un infierno de fragmentos corporales, como Frankenstein. Bueno, eso es lo que los lunáticos de Internet podrían hacernos creer, excepto que están locos y que esto es ciencia y se trata de salvar vidas. Pero esto no es una teoría. Ha habido usos reales, como cuando investigadores del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa implantaron con éxito una vejiga impresa en 3D en un paciente en 1999. Este dispositivo sigue funcionando muchas décadas después. Más recientemente, los avances han permitido la bioimpresión de estructuras mucho más complejas, incluyendo componentes del corazón, los riñones y el hígado. A pesar de estos avances, el cuerpo es complejo y los diminutos vasos sanguíneos, entre otros, representan un enorme desafío en este campo de la medicina. Por lo tanto, se estima que el uso clínico rutinario de órganos impresos en 3D podría estar a 1, 2 o 3 décadas de distancia. Pero está sucediendo, lo cual es realmente asombroso. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. Música de hielo.
En las zonas más frías del mundo existe una pasión por crear objetos con hielo. Parece que si uno suele tener mucho hielo, tiende a ser creativo y a empezar a crear cosas. En Suecia, parecen haber desarrollado la idea de que fabricar instrumentos musicales con hielo es algo divertido y útil. La practicidad de tal tarea, bueno, me imagino que requiere cierto grado de experimentación. Si practicaras con tu flauta de hielo con la calefacción al máximo, imagino que podrías afectar el sonido del instrumento. En realidad, todo es un poco menos lioso y más absurdo. Es necesario mantener los instrumentos a temperaturas bajo cero, como cabría esperar. Es la creación de un hombre llamado Tim Lennart. La Orquesta de Instrumentos de Hielo se creó hace 20 años para construir hermosos instrumentos de hielo y luego tocar las piezas, completamente funcionales, en una sala de conciertos helada. Curiosamente, la temperatura de un instrumento sí afecta su afinación. Y en el caso de los instrumentos de hielo, el aumento de temperatura de la respiración colectiva, del público y del calor corporal de los músicos es suficiente para desestabilizar la afinación de los instrumentos. Y añade una dimensión extra a la interpretación, ya que cuando la temperatura alrededor del objeto comienza a aumentar, empieza a afectar negativamente la afinación del instrumento en cuestión. Por lo tanto, tiene el efecto peculiar de desafinar los instrumentos y hacerlos sonar cada vez menos agradables a medida que avanza la interpretación. Todo es como tener una obra de arte viviente, aunque el concepto de la impermanencia de estos objetos es, de hecho, parte integral de la razón de ser de esta orquesta de hielo. Hay algo mágico en todo eso. Es una experiencia diferente a la de ir a ver tocar a una orquesta tradicional. Y si quieres ver a la orquesta de hielo, tendrás que vestirte para la ocasión. Y no, eso no significa llevar tu elegante vestido de gala. Como para una salida nocturna normal en el conservatorio, necesitas al menos ropa interior térmica, un gorro de lana y un abrigo. Número 10. Diamantes artificiales. Los diamantes artificiales, a veces llamados diamantes cultivados en laboratorio o sintéticos, han transformado la industria de las gemas al ofrecer una alternativa más ética y rentable a los diamantes extraídos. Se crean utilizando dos métodos principales: el método de alta presión y alta temperatura y el método de disposición química en fase de vapor. La primera técnica simula la estructura natural de los diamantes, sometiendo el carbono a presiones y temperaturas extremas. La segunda utiliza un gas rico en carbono, como el metano, en una cámara donde se descompone, permitiendo que los átomos de carbono se depositen sobre un sustrato que termina formando una capa de diamante. Dado que aún se pueden obtener grandes beneficios del cultivo de diamantes, existe un gran interés en la industria. Aparentemente, este mercado alcanzó un valor de más de 27,200 millones de dólares en 2023, lo que representaría aproximadamente el 20% de la industria de las gemas en su conjunto. Las rocas brillantes son un gran negocio. Número 9. Hormigón autorreparador. El hormigón autorreparador es un material diseñado para reparar grietas de forma autónoma, y como el hormigón es conocido por deteriorarse, agrietarse y necesitar reparación, todo parece una buena idea y un posible ahorro, y ahí radica el verdadero entusiasmo. Sin embargo, su funcionamiento es un tanto peculiar. Existen algunos métodos que ayudan al hormigón a repararse por sí solo. El primero es el uso de bacterias especializadas. Estas se incrustan en la matriz del hormigón junto con nutrientes como el lactato de calcio. Y cuando se forman grietas y se infiltra agua, las bacterias se activan y convierten los nutrientes en piedra caliza, que sella las grietas. El proceso puede reparar grietas de hasta 8 milímetros de ancho. Y también existe la curación enzimática. Esta utiliza una enzima llamada anhidrasa carbónica que cataliza la formación de carbonato de calcio. Este material permite que el hormigón recupere las grietas mediante la producción de minerales que rellenan las zonas dañadas. También existe la curación mediante microcápsulas. Esta técnica consiste en añadir al hormigón microcápsulas llenas de agentes curativos como adhesivos y precursores minerales. Y cuando se producen grietas, estas cápsulas se rompen y utilizan su contenido para sellarlas. Número 8. Cuero vegano de hojas de piña. A continuación, tenemos otro tipo de cuero vegetal. Estos productos están de moda últimamente. Este tipo de cuero vegano se deriva de las hojas de piña y se conoce comercialmente como Pinatex o Piñatex.
elige el que prefieras. El proceso de fabricación comienza con la recolección de las hojas de piña y la extracción de sus fibras. Posteriormente, las fibras extraídas se procesan en una malla no tejida que forma el material base conocido como pino felp. Posteriormente, el material se somete a tratamientos y recubrimientos especializados para mejorar su durabilidad, textura y apariencia. Es un producto fascinante. Se dice que el cuero resultante minimiza los residuos y es biodegradable. Sin embargo, no es tan duradero como el cuero animal tradicional, ni es un proceso totalmente ecológico. De hecho, los recubrimientos que se deben aplicar son a base de petróleo y, por lo tanto, son realmente perjudiciales para el medio ambiente. Así que, en realidad, es menos biodegradable y mucho más dañino para el planeta de lo que muchos creen. Supongo que hay que volver a empezar. Número 7. Carreteras de plástico reciclado. En esta lucha constante contra la enorme cantidad de residuos plásticos que generamos, algunos creen haber encontrado una solución que mata dos pájaros. Se trata de plástico reciclado utilizado para construir carreteras. La idea es que al integrar plásticos reciclados en la construcción de carreteras, se obtiene un doble beneficio. Se reduce la contaminación ambiental y se mejora el rendimiento de las carreteras. Pero, ¿cuánto de esto es cierto y cuánto es pura ilusión? El concepto de incorporar residuos plásticos en la construcción de carreteras fue desarrollado por un científico indio en 2001. Desarrolló un método para mezclar plástico triturado con betún, lo que da como resultado carreteras más duraderas y resistentes a los daños causados por las fuertes lluvias. Desde entonces, esta técnica se ha adoptado en varios países, como Australia, Indonesia, India, Reino Unido y Estados Unidos. Si bien es cierto que el uso de plásticos reciclados en la construcción de carreteras aborda el problema mundial de los residuos plásticos, aún quedan algunas preguntas sin respuesta a largo plazo. Y, francamente, así es exactamente como nos metemos en problemas. Los estudios indican que las carreteras que contienen residuos plásticos pueden funcionar tan bien o incluso mejor que las carreteras tradicionales. Número 6. Gotas de agua comestibles. Son gotas de agua comestibles, aparentemente cápsulas consumibles que encapsulan agua dentro de una membrana biodegradable. Suena muy saludable. El agua comestible se crea mediante una técnica culinaria conocida como esferificación. Este proceso implica la formación de una membrana gelatinosa alrededor de un líquido, en este caso agua, utilizando ingredientes naturales como el alginato de sodio, derivado de algas pardas, y el lactato de calcio. El resultado es una esfera transparente y flexible que retiene el agua y se puede consumir completamente, sin dejar residuos. ¿Qué tan sostenible es esto? Si todos empezamos a hacerlo, ¿cuántas algas necesitamos realmente? ¿Y cuánto de estos ingredientes naturales podemos consumir antes de que empiecen a tener un impacto negativo en nuestro cuerpo? Bueno, después de todo, no deberíamos comer todas las cosas raras que comemos actualmente. Tampoco deberíamos consumir agua de recipientes artificiales. Pero en fin, este es el futuro y todos deberíamos estar contentos. Número 5. Envases comestibles para alimentos. Según investigaciones, los envases de los alimentos que consumimos nos exponen a una gran cantidad de sustancias químicas que en realidad no son comestibles. Estudios recientes han demostrado que más de 3.000 sustancias químicas diferentes entran en nuestro cuerpo a través de los envases de alimentos, lo que supone un riesgo real para nuestra salud. Una solución sería cambiar ese envase para que también sea comestible. Supongo que este material está diseñado para consumirse junto con la comida que envuelve, supuestamente con el objetivo de reducir el desperdicio ambiental y mejorar la conservación de los alimentos. Quizás simplemente sería mejor usar menos envases. Los envases comestibles consisten en películas, recubrimientos y recipientes fabricados con los llamados materiales biodegradables naturales, como polímeros, proteínas y lípidos vegetales. Estos materiales aparentemente son seguros para el consumo, pero no estoy seguro. Constantemente nos dicen que la comida procesada no es buena para nosotros y que, a pesar de ser comestible, nos perjudica. Entonces, ¿cómo puede un montón de alimentos procesados, que no son comida, afirmar que son perfectamente buenos? Y quiero decir que la comida está hecha para disfrutarse,
así que comer un montón de polímeros y proteínas junto con los bocadillos no suena nada agradable. De nuevo, seguirá requiriendo un proceso de fabricación que consume muchos recursos y genera residuos. Esto suena a disparate. Crear un producto para consumir literalmente donde deberíamos estar reduciendo el consumo. Pasemos a otro tema rápidamente. Número 4. Granjas flotantes. Las granjas flotantes se elogian como soluciones para abordar todo, desde los desafíos de la seguridad alimentaria hasta los impactos del cambio climático. Estas granjas utilizan las superficies de agua para la producción agrícola y son especialmente útiles en regiones con escasez de tierras o limitaciones ambientales debido a su baja altitud. A medida que los niveles de agua suben como resultado del cambio climático, existe una necesidad real de poder alimentar a la gente en lugares donde hay más agua de la que uno necesariamente elegiría. En los Países Bajos existe la granja flotante en Rotterdam. Esta granja lechera flotante de 3 pisos fue fundada por Peter y Minky van Wintergarden y opera en el puerto de Rotterdam, donde produce leche fresca y queso para las comunidades locales. Además, incorpora fuentes de energía renovables como sistemas de recolección de agua de lluvia y el procesamiento de residuos orgánicos para convertirlos en fertilizantes. ¿Qué clase de vida es la de una vaca en una granja flotante sin espacio exterior ni pastos? Aunque suene horrible, la verdad. Sin embargo, no es una idea completamente nueva. En Bangladesh, las granjas flotantes han sido una práctica tradicional durante siglos, especialmente en regiones propensas a inundaciones. Los agricultores construyen balsas con materiales naturales y las cubren con tierra para cultivar hortalizas y plántulas durante la temporada de monzones. Este método garantiza la continuidad de la producción de alimentos a pesar de la crecida de las aguas. A veces, simplemente debemos recurrir a métodos tradicionales en lugar de a la innovación tecnológica para encontrar la solución. Quizás simplemente han existido desde siempre. Número 3. Comida impresa en 3D. Esta idea, que suena un poco extraña, resulta actualmente bastante decepcionante. Usar una impresora 3D para crear cualquier cosa tiene que ser posible a partir de una pasta que se pueda exprimir a través de la boquilla de una máquina. Así que probablemente se podría reducir ese porcentaje. Cualquier alimento que se imprima en 3D también tendría que partir de una sustancia pastosa y esponjosa. Por muy apetitoso que suene, limita un poco el alcance de la tecnología. Actualmente, si se desea crear algún tipo de forma elaborada o geométrica a partir de alimentos procesados, la impresión 3D probablemente pueda hacerlo de forma mucho más eficiente y precisa que a mano. Y si se desea convertir una pasta extraña en comida que parezca un juguete, genial. De lo contrario, esta tecnología ha generado más publicidad de la que merece y es mejor dejarla en las cocinas de restaurantes de moda en lugar de convertirse en el nuevo producto imprescindible. Pero nunca se sabe a dónde pueden llevar estas cosas, así que quizás en unos años nos preguntemos cómo nos las arreglamos sin comida impresa en 3D, ¿o no? Número 2. Capa de invisibilidad. A diferencia de Harry Potter, este tipo de capa de invisibilidad se basa en las leyes de la física, no en magia. Por lo tanto, puede ser bastante difícil hacer que algo muy visible lo sea. Eso significa que realmente no existe una capa de invisibilidad. Se trata en gran medida de tecnología ficticia o hipotética que en realidad no existe. Existe cierta investigación científica sobre el desarrollo de tecnología que puede ocultar ciertos objetos de al menos una longitud de onda de emisiones electromagnéticas, haciéndolos algo más difíciles de detectar, pero aún no permite que nada se vuelva completamente invisible. Aunque se puede hacer menos obvio cuando se estrenó Muere otro día en 2002, fue casi inmediata y universalmente considerada la película más estúpida de James Bond de la historia. Estos elogios se debieron principalmente a uno de los artilugios más famosos de 7, el coche invisible. Este coche era un Aston Martin V 12 Vanquish, objeto de innumerables bromas, y en esencia hizo que la película pasara a la historia de 7 como una tontería y un desastre. En fin, este supuesto coche evanescente se basa en la idea general de que para hacer algo invisible basta con ver a través de él y ver qué hay detrás.
El coche está cubierto con un montón de alfombrillas y LED, y hay una cámara digital en el otro lado. La cámara graba el lado opuesto del coche y el vídeo se reproduce en la pantalla del otro lado en tiempo real. Esto es para crear la ilusión de que es transparente. Esas ruedas sí que están arruinando el espectáculo, ¿verdad? Número 1. Madera transparente. La madera transparente es un material muy peculiar que afirma combinar las propiedades naturales y la sostenibilidad de la madera con la transparencia. Al modificar la estructura de la madera, los investigadores han desarrollado un material que es transparente y conserva la resistencia y biodegradabilidad de la madera tradicional. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo que la madera sea opaca? ¿Y cuándo se convirtió el vidrio, ese clásico material transparente, en un problema tan grave? Obviamente, no es sencillo, porque ¿por qué lo sería? Y por lo tanto, implica un proceso complejo. Esto implica eliminar un componente responsable del color y la opacidad de la madera mediante tratamientos químicos y luego reintroducir una gran cantidad de polímeros en la sustancia restante. Genial. Más químicos y residuos, más sustancias tóxicas en el medio ambiente. Genial. Solo para que podamos ver a través de la madera. Un material que, por naturaleza, no es transparente. Que tengas que descubrir cómo hacer algo no significa que debas hacerlo realmente. Todo eso se debe a la forma en que se fabrican esas cosas. Nos vemos en el próximo video.